vimos entonces el ejercicio de la aplicación práctica cuando no hay consolidación. Ese mismo ejercicio lo deben hacer los grupos. Yo les voy a presentar acá un análisis, pero ya resumido, de cómo aplican el grupo, porque el grupo, cada uno va a hacer el ejercicio de hacer la depuración de su impuesto neto, de hacer la depuración de la utilidad depurada y de hacer luego el cálculo de la tasa de tributación depurada. Ese mismo ejercicio lo tiene que hacer cada una de las compañías residentes fiscales en Colombia. Recordemos que solamente aplica para las personas jurídicas residentes en Colombia que aplican las tarifas del artículo 240 del Estatuto Tributario y la tarifa del artículo 240-1 del Estatuto Tributario. Es decir, los contribuyentes del régimen tributario especial no aplicarán esta tasa de tributación depurada, tampoco lo harán las personas jurídicas cuyo régimen de tributación sea el simple, tampoco aplicarán esta tasa de tributación depurada. Entonces, como les decía, cada una de las compañías residentes fiscales que forman parte de un grupo y que están obligadas a presentar sus estados financieros consolidados, debe hacer el análisis individual y hallar el impuesto depurado individual, la utilidad depurada individual y la tasa de tributación depurada individual. Cuando los residentes fiscales en Colombia llevan a cabo la consolidación, deben aplicar el siguiente procedimiento para hallar la tasa de tributación depurada del grupo. Pues, en primer lugar, van a calcular la tasa de tributación depurada del grupo, que consiste en dividir la sumatoria de los impuestos individuales de cada contribuyente objeto de consolidación por la sumatoria de la utilidad depurada de cada contribuyente residente fiscal en Colombia. Entonces, noten ustedes allá la columna inferior donde está una sumatoria del impuesto depurado individual, una sumatoria de la utilidad depurada individual y una tasa de tributación depurada del grupo. Entonces, ¿cómo hallo esta tasa de tributación depurada individual? Por ejemplo, en el caso de la sociedad A, este 8% se calcula dividiendo el impuesto depurado entre la utilidad depurada, es decir, 45.000 dividido 600.000. Para el caso de la sociedad B, 68.000 dividido 125.000 y así sucesivamente. Aquí vamos a hallar la tasa de tributación depurada individual. Estamos viendo que, si bien es cierto, este es un grupo económico, hay algunas de las sociedades que pertenecen a dicho grupo que tienen una tasa de tributación inferior al 15%. Por lo tanto, el grupo tendrá que hacer el cálculo de el impuesto a ajustar y será el grupo el que lo ajuste, pero el ajuste se reflejará de manera individual. Entonces vamos a ver cómo se hace. Ya hallamos pues el primer paso. ¿Listo? Entonces voy a tomar la tasa de tributación del grupo es igual a la sumatoria del impuesto depurado individual, es decir, los 228.000 dividido entre la sumatoria de la utilidad depurada individual, es decir, 2.080.000. Esto me da que la tasa de tributación depurada del grupo es el 11%. Como es inferior al 11%, aquí es obligatorio hallar la tasa de tributación mínima. Perdón, que se me... La tasa de tributación mínima. Entonces, ¿cómo hago esto? Si yo sé que hay una tasa de tributación individual que está por debajo de la mínima, entonces yo debo de hallar un porcentaje de la utilidad depurada. Ese porcentaje de la utilidad depurada yo lo voy a hallar tomando la utilidad depurada individual versus el total de la utilidad depurada del grupo. Es decir, 600.000 dividido entre 2.080.000, esto me va a dar el porcentaje de utilidad depurada y así sucesivamente, 29,
6, 14, 8 y 3. ¿Listo? Vamos a ver que al hallar la utilidad depurada ya del grupo, hay unas sociedades que también van a quedar por debajo de esa utilidad esperada. ¿Cómo hallo el impuesto adicional? Entonces, yo ya sé con qué porcentaje participa cada una de estas sociedades dentro del total de la utilidad depurada. Simplemente lo que debo venir a hacer es hallar cuánto es el ingreso adicional del grupo y aplico la fórmula, es decir, la utilidad depurada por el 15% menos la sumatoria del impuesto depurado. Y eso me va a dar que voy a tener una utilidad, un impuesto adicional de 84.000. ¿Pero por qué? Porque la tasa de tributación del grupo, que va a ser igual a la utilidad depurada individual por el 15%, es decir, la tasa que se espera sería 312.000. Como yo espero 312.000, pero a nivel del grupo solamente se está por debajo de la tributación porque tengo 228.000, quiere decir que me hacen falta 84.000 de adición de impuesto para poder llegar a esa utilidad esperada del grupo. Pero cada uno de los integrantes del grupo, cada una de esas compañías residentes fiscales son las que tienen que entrar a adicionarlo en su declaración del impuesto sobre la renta. Si bien es cierto, el cálculo se hace con la información del grupo, el cálculo se hace o la adición del impuesto se hace a nivel individual en su propia declaración de renta. Entonces, si yo sé que A participa con el 29%, ¿cuánto le corresponderá de esta adición de impuesto de 84.000? Entonces le aplico el 29 y quedarían 24.231. Si B participa con el 54%, con el 6%, ¿cuánto le corresponderá sobre estos 84.000? Y así sucesivamente. Y mire que cada uno va a tener un impuesto adicional cuya sumatoria total van a ser los 84.000 pesos o los 84 millones, 84.000 millones que debe adicionar el grupo. ¿Sí? Esa es como la metodología que establece el artículo 240 del Estatuto Tributario, específicamente en el parágrafo sexto, para hacer el cálculo del impuesto a adicionar cuando hay contribuyentes que llevan a cabo la consolidación de sus estados financieros.